¿qué tal? De nuevo por acá, este trío de perros morados que tanta falta le hacen a usted en su triste y patética existencia. El día de hoy venimos con un tema que a muchos les ha acongojado. Patética existencia. Oh, patética. Dice que nos está viendo. Va a ser muy patéticos. Voy a hacer un paréntesis. A ver, cuéntala. Me volvió a toda la vida anterior lo que yo había hecho. ¿Sí o no? ¿Cómo así? Cuando me dijo patético. Patético. Ay, pero este programa es concurso. Tiene un curso, tiene un. Bueno, entonces deje Una meta, ya. que me vaya interrumpiendo, yo luego que hable. Bueno, Listo. vamos a entrar en un tema que para muchos ha sido bastante escabroso. Hay muchos escépticos, hay mucho escepticismo también con el tema, pero hay muchos que tienen incluso para ellos sus propias pruebas, que es el haber experimentado fenómenos paranormales. El día de hoy un tema bastante hablado, pero vamos a hablar desde nosotros, desde nuestra propia experiencia, desde lo que nos ha pasado, lo que hemos creído que nos ha pasado, y vamos a hablar de eso. Y si ustedes han tenido experiencia, pues por favor, ahí abajo hay un cajoncito donde usted teclea, nos la cuenta y hacemos una segunda parte leyendo las experiencias que ustedes nos escriban. ¿Está bien? Y ahora sí, cuéntenme, muchachos, ¿ustedes alguna vez les han jalado las patas un viernes por la noche, por ahí en una finca, en una vereda, solos? No, yo voy a hablar muy sincero. El que me jale las patas tiene que aguantar la pecueca mía. La verdad. Ay, marica. Yo no soy el primero que se aguante eso. Mentiras. Hablando seriamente. No es que me hayan jalado las patas, sí me han jalado la cobija. La verdad. Qué sensación tan horrible. Sí, yo tengo un primo al cual toda la noche le estaban haciendo así, él estaba acostado y les levantaban así como la cobija. No, a mí. Y el marica era un camarote y yo estaba abajo y el weón, ¡ey, ya hacer eso! ¿Qué hombre? Entonces, nos parchamos un rato y él le seguían subiendo así la cobija. ¡Ey! Cuando le decía, Paz, pues si yo estaba aquí abajo, y es que me estás jalando, entonces él se tapó el todo y ahí fue cuando le jalaron la cobija y se la tiraron al piso. Luego fue con una finca por allá en Novejorral, por así, hay como esa tradición de que espanta. Parce, los pueblos, de mucho respeto para todo eso. Pues mi experiencia, hace muchos años vivimos en una casa finca, en una vereda, mi familia y yo. Parce, se sentían cosas brutales. Al principio yo tenía mi habitación aparte de la de mis padres, y donde yo tenía mi habitación, todas las noches veía que salía una sombra, parce, desde la habitación. Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así que veías que salió una sombra? O sea, yo Una sombra acostado, no se ve, es raro. parce, ¿cómo explicar algo que es más oscuro que la misma noche? ¿Cómo explicarlo? Pero que ¿cómo se experiencia? Se veía un rasgo humano, Una silueta oscura. pero lo veías como un humano. Sí, una silueta, parce, y salía desde los pies de la cama mía y salía hacia afuera. O sea, no lo soporté y me pasé con mis padres. Y con mis padres en esa habitación llegaba los pasos, putas, al lado, así hasta donde era la cabecera. Yo sentía que llegaban todas las noches los pasos hasta ahí. Y se puso más hardcore porque un tiempo después se empezó a sentir que algo caía encima de la cama. Ya sentía que algo se me subiera a la cama, parce. Fue una experiencia brutal. Vivimos más o menos 1 año y medio en esa casa. No aguantamos, realmente no aguantamos. La misma energía nos tocó irnos. Después nos dimos cuenta de que este lugar había sido sede de lugares donde vendían drogas, despellejaban gente, chimbadas de narcos. Lo que pasa es que normalmente eso pasa cuando los entes, porque yo no les digo ni energía, ni espíritu, porque no sabemos cómo es un ente, ¿sí? Quiere formar una territorialidad, ¿cierto? Entonces ellos quieren decir, este territorio es mío, aquí no lo pisa nadie. Brutal, no sé. Ellos tienen ese tipo de, bueno, ahora sí lo voy a decir, porque ellos tienen un tipo de energía en los cuales ellos dicen, sí, aquí nadie va a vivir sino nosotros. A veces ellos se acostumbran a lo que usted, es como los perros. Ellos ven aquí y ladran, ¿sí?
Ellos sienten ese tipo de energía, ellos sienten ese tipo de humor, hay que decirlo así. Y por eso, a veces hay personas de que son 10 años y yo conocí personas que más de 20 años en el primero y segundo piso y en el tercero, que es un ático, ¿cierto? Ustedes conocen que es un ático. Sí, ¿no? sí, claro. Ahí se mantiene el fantasma. Entonces ellos hicieron como un tipo de pacto, como algo así, y ellos no suben al tercer piso y se quedan viviendo en el primero y en el segundo. Ellos sí lo sienten caminar y algo, pero él no se volvió a meter con ellos y viven ahí durante 20 años. Bueno, hay varios tipos de estas apariciones, ¿cierto? O fenómenos paranormales. Esos fenómenos paranormales pues se van dividiendo también según como las características que tienen. Ejemplo, están los poltergeist, ¿cierto? ¿Qué es un poltergeist para vos? ¿A vos? ¿Tú sabes qué es? Pues alguna vez escuché por ahí que es como un portal que se forma de muchos entes, una acumulación de almas, una acumulación de energía que forma como un puente con otro universo, otro mundo. Va por ahí y además lo que hace es que estos entes que están y habitan ahí, pues obviamente empiezan a jugar con los objetos materiales. Para ellos termina siendo como algo muy curioso, creería yo. Okay. Inclusive yo tengo conocimiento de que ellos pueden encarnar, es que no yo no creo que no se le diga así, ellos pueden transformar esa energía a una mesa, ser una mesa. Conocí de alguien no, es que vuelve lo mismo, es que eso no importa, dígalo. Voy a decir así, ese cohibe y se metió en un espejo. Se metió en un espejo. Sí. Ajá. Y ese espejo donde lo trasladaran, ese espejo, no. El mismo, digamos el mismo espíritu se metió en ese espejo y no deja que lo muevan de ahí, por X o Y razón. Y se quedaba ahí en ese objeto. Y se ponía pesado, se ponía duro, nada, no se quebraba. Bueno, eso es algo que, hay otro fenómeno. Ellos tienen la capacidad de convertirse en un objeto. Sí. Hasta conocí también un florero y él mismo se movía. Poseía a un espíritu, un ente de estos. Sí, Okay. inclusive. Bueno, luego podemos ahondar en las calidades de los entes, es decir, si hay unos rangos, si hay unos, ¿cierto? Sí, de dónde vienen, pero por el momento les quiero preguntar sobre los mismos fenómenos. Hay otro fenómeno que se le denomina voz electroacústica. Como cuando escuchas voces de niños. Eso es un fenómeno que se capta y se llama electroacústico primero porque se empezó a grabar en magnetófonos, que son las cintas de cassette. ¿Qué diferencia hay con una psicofonía? Eso. Lo mismo. Sí, son las psicofonías. Lo que está hablando como el proceso, como ya. Se captó. Entonces por eso se dígalo coloquial, joven, para que la gente entienda, para que sea ñero, se dice barrio, perro. Pues gracias por interrumpir. Lo lamento, continúa. No, ya perdí la idea, así que. Es impredecible. Sí. Gracias. ¿Qué te significa? Okay. Le pedí el favor de que no interrumpiera tanto cuando uno de los que está hablando, está entregando su idea, déjalo que entregue su idea. Continúe. No, que ya se me fue la paloma, mano. Vamos a hablar de la paloma, no sé. Esa no sé dónde quedamos a la final. No sé dónde quedamos, porque es que por mucho de que me hablen pues de nombres técnicos y eso, las sensaciones son diferentes y las personas aquí lo ven diferente. Sí. Transmitan entonces, dígame, usted me dejó terminar la idea que yo estaba expresando. Siga. No me dejó terminar la idea. Bueno, cuando no vean ¿cuál es el proceso de la psicofonía? Vamos a retomar. Se decía que se iba en cintas magnéticas. Ajá. Sí, y muy bacán. No, es que vamos a ir con David. Es que yo cuántas veces le he dicho a David, no, incluso cuando estaba hablando de vos, yo te dije, David, no interrumpas tanto,
Estábamos hablando en el anterior podcast Sí, de sí. niños cristalinos, continuemos. No, con es ese- que eso es falta también. No, cristalino no, Protex. Y también No, hablamos- no, Es que también hablamos que de- esto le sirva, que esto te sirva para que usted Sí, deje lo que también de- hablamos de algo muy importante, el respeto. Sí, hay un tema de respeto, hombre, hay que dejar que el otro exprese, es su idea. ¿Usted por qué tiene que interrumpir con un chiste, aunque sea muy bueno, muy chimba, pero es que no puede? Cámara, David. Es que realmente, No, es realmente, la sesión muchachos, de- realmente me aburre. no, usted, espere, es que me estamos encanta, hablando. no, me encanta, no, y como nos estamos interrumpiendo también aprovecho. Últimamente David se está dejando abstener de un espíritu que hay en él. Hay un espíritu que, si está poseído por el espíritu de la interrupción. No, es que en serio. Incluso quedamos de tenerlos desde el principio, que yo sé que con vos hablar es muy bueno, pero Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio con el Pregunta, espíritu. estamos continuando repite en el conmigo. podcast. David, estamos David, continuando en sí, el sí, podcast, repite conmigo. o estamos No, continuando no, en el sí, sí, podcast, David, o no, sí, estamos en el podcast, sí, estamos en el podcast. no mames. sí, es que esto es una David, intervención. David. Esto es una intervención. Repita con nosotros. Espíritu de la interrupción, sal de mi cuerpo. Dilo, dilo. Vamos a decirlo los tres, vamos a decirlo. Vamos a hacerlo los tres, vamos a hacer. De chimba. Espíritu de la interrupción, sal de mi cuerpo de David. Hemos vuelto después de estos pequeños problemas técnicos, pero sigamos con el tema. Bueno, las psicofonías son las vocetas básicamente que quedan grabadas porque muchas veces el oído humano no es capaz de captarlas. Es decir, hay unas muy populares, hay una muy tétrica que se llama Mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá? Y es como la voz de una niña y la grabaron en una casa que fue incendiada y donde se perdieron muchas vidas. Y esa voz, otra voz también que quedó grabada ahí fue Tengo sed, aludiendo seguramente a alguien que murió quemado. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez algún susurro? Algo que les dice en sus cabezas, algo La verdad, yo sí. que hace eso. A ver, la verdad, me han susurrado al oído y me dicen, mátese. No me dicen la palabra con M, me dicen, mátese, Antes, mátese. ¿Sí? ¿y en qué momentos de su vida le ha pasado? Eso fue cuando yo tenía como 14, 15 años. ¿Y en dónde? Okay. Iba yo un camino de herradura, es por el camino de herradura, ¿sí o no? De la finca de mi abuelo en ese entonces hacia la casa. Era un camino aproximadamente de 20 minutos caminando. Y un momento a otro me sentí perdido. Perdido. Y yo sabía el camino, pero me sentí perdido. Y un momento a otro llega esa voz y me dice, átese. Y yo, pero átese ¿a qué? Pero cuando yo ya logré recapacitar esa voz, ¿será que me está diciendo que me matara? Oiga, se me hizo recordar otro de los temas aquí. Nos podemos saltar rápidamente ese, es el de las huacas, los fantasmas y las huacas. Me ha tocado ver a los duendes, ¿Duendes? que son, no sé si ustedes ¿Usted ha visto duendes? Sí, la verdad sí. Yo también. ¿Cómo? Pues yo, Eso sí, eso sí, voy a ser básico, la respuesta, Sí, pero se hizo con no los ojos. extienda porque Ah, el tiempo pues. ya va corriendo. Pasó en Amagá. Hay una montaña. ¿A la derecha o a la izquierda? A las dos partes. La cuestión es la siguiente. Se llama Piedra Pelón, Ajá. ¿cierto? Fuimos en Semana Santa. Fuimos a disque acampar. ¿Cierto? Pasó lo siguiente, tan normal. Nosotros ahí estábamos comiendo, era un jueves santo. Empezamos a hablar. Cuando de un momento a otro se va abriendo la tierra. No. Sí. Hoy. Ah. No. Yo no creo. La misma, siempre me han colocado la misma cara que ustedes me han colocado.
Increíble. Y salieron unas bolitas como de oro, es como de oro, pero tenían como paticas. Wow. El que lo haya visto desde lejos decía que eran pollitos, pero realmente para mí no eran pollitos. Nosotros intentamos movernos, éramos 4, intentamos movernos, pero no nos dio. ¿Y usted cómo los dio? Mi experiencia no es así, pues no, ni siquiera trópica. algo así. Es algo que realmente la gente no cree. La experiencia que yo tuve fue diferente y realmente fue en este barrio. Aquí hay una parte que se llama Jardín. Viví en una casa allá con mi familia hace muchos años. Tenía por lo menos 11 años. Ocurrían estos fenómenos, no sé, llámeles poltergeist, llámeles... Tomaban cosas, pues. Tomaban cosas, se sentía que arrastraban cadenas, o sea, fue algo que Y bueno, ¿cómo fue el contacto con...? Cierta vez nos quedamos sin energía eléctrica, toda la calle se quedó sin energía eléctrica, estaba solo, eran tipo 6, 7 de la noche, Está muy oscuro. bastante oscuro, era una casa bastante oscura realmente, era muy oscura por dentro. Y me desplacé hasta mi habitación, que era la última parte de la casa. Sí, lo único que tenía en mis manos era una candela, esas candelas clásicas para prender gas, larga, tipo pistola, claro. Cuando llegué a mi cuarto, como estaba buscando algo, no recuerdo qué era, prendí y en la esquina vi un niño, lo recuerdo muy bien, era un tipo niño con una piel muy plateada, muy platina, se veía verdoso, raro, una ropa de niño común y corriente, con un juguete en la mano. ¿Qué tamaño? Sí, era un niño, digamos que un niño que se viera como un niño de 1 año, más o menos. Y para ahí. Sí, de pie, cabello larguito, y me mostró sus dientes. No, chingues. Me mostró sus malditos dientes. Fue una experiencia pesada. Ah, que los tenía sucios, ok. No, Pero lo que yo tenía una candela. ¿Con esa sola candela? Sí, yo simplemente prendí la candela en la mitad de la habitación y en la esquina, como te digo, vi ese personaje. Me mostró sus dientes, no, me dijo, mis dientes. Ah, sí. ¡Pum! Yo solté la candela al piso, salí corriendo. Me sentía afuera, recuerdo que eran unas escalas, un primer piso tenía unas escalitas, me sentía allí. Yo estaba paralizado hasta que llegaron mis padres. Uy, como media hora después. Me dio escalofrío. Jamás en la vida fui capaz de volver a dormir en esa habitación. ¿Pero usted por qué dice que no un duende? Según la tipología de lo que son los duendes que se presentan en la ciudad, son almas de niños que quedan encajonadas en algún lugar. Es lo que he escuchado. Pues después de eso, créanme, no dormí nunca más en esa habitación. Y era otra cosa, ¿no? La chinga. Tanto era que me sentía más cómodo durmiendo en el mueble de la sala que en la propia cama mía en mi habitación. Me sentía confortable, eso lo que tenías vos? 11 años. Qué trauma. No, trauma no. Aprendí a aceptar ese tipo de esencias. Por ejemplo, cuando vas a acampar, las sientes. ¿Han ido a acampar y han sentido estas esencias? Sí, yo una vez sentí unos deditos chiquitos, que les pregunté también lo de los dedos, porque mi experiencia fue en una acampada. Y yo sentí fue en los dedos. Yo siempre llevo botas, y entonces yo las boticas las dejaba al lado, pues, o sea, mi carpa, yo me metía dentro de la carpa, y dentro de la carpa a dejarla al lado de las boticas, y yo quedaba con los pies, pues ahí, sin nada de protección, únicamente la cobijita. Pero por allá como a las 3 de la mañana yo sentí literal unos deditos chiquitos que me cogían así los deditos gordos del pie, de los dos pies, y como que intentaban como jalarme. Yo sentía eso y yo creo, ¿qué pasa? Y entonces yo me azaré, yo me senté, y como estaba muy oscuro porque era la carpa, pues, entonces yo estaba buscando la linternas militares para iluminar, y yo seguía sintiendo ahí como que me jalaba, y yo no quería mandar porque yo pensaba que era un animal. Cuando yo vuelvo y ilumino, no había nada. Ya no me estaba tocando nada. Yo sentí fue eso. Yo digo que eran unas manitos chiquitas. No sé si les ha pasado en ciertos bosques que he acampado, las he visto es marcarse en la carpa. A medianoche
todo oscuro y las he sentido así cuando las marcan, no sé, qué color de sensación a veces, pero es tranquilo. Pero tan raro, o sea, llegar y tocar a la carpa y no meterse y no... Sí, se siente, o sea, se siente qué raro. Se siente es como la mano, Exacto, o sea, es por como eso. la mano ya. Porque nada más harán eso en vez de Develarse o develarse directamente. Sí, Porque es que hay algo. porque por ejemplo, hacerlo como tan. voy a contar algo, a A mí ver. me pasó, Mm. o le pasó a un tío mío que le gustaba buscar guaca. Y él decía, iban con unas varitas, las varas son para identificar si hay metal o no. Entonces si se juntan, hay metal, si se separan, no hay metal. Unas varas, Son de una cosa de material, pero bueno. cráneo, no sé. Sí, son unos palitos, sí, detectan las energías. Exacto. Y eso va girando solo. Exacto. Ajá. Entonces, eso fue en una finca en Guaymaral. E hicieron una chimbada para buscar huacas, sí. Eso también lo hacen incluso hasta para buscar pozos de agua. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Mi tío dice que donde hay un duende hay una huaca. Yo he escuchado No sé qué historias tan de cierto duendes es en el monte. Una vez un soldado, Paraco, él, que lo conocí, el man me contaba que él compartió pues como carpa y todo y comando con un indígena. Y el man le decía que no, que tranquilo, que él tenía quien los cuidara, ¿cierto? Y él siempre llevaba una cajita grandecita y la abría un poquito y le echaba un pedacito de carne cruda y con eso alimentaba supuestamente eso. Él decía que eso era como un duende, eso le tiene un nombre especial y él no creía, hasta que una vez estaban los pusieron de vigía, de centinela en una de caritas por ahí en el monte y entonces bueno, desde ahí vigilaban y toda la noche ahí se parcharon. Y entonces el indígena le dijo, no hay que echar aquí a dormir, dale que esto nos cuida. Entonces puso la cajita al lado del fusil de él. Ahora dale, no, tranquilo, duerma que si algo, eso nos cuida. Cuando ellos echan a dormir, y a medianoche esa metralleta sola se empieza a disparar. ¡Ta, ta, 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 ta! Cuando claro, era que le estaban metiendo la guerrilla por ese sector. Y ellos mismos se despertaron y empezaron a defenderse. Pero, o sea, el hecho de cómo se disparó esa arma sola, el que me contó esta historia, él me dice, no, la única forma fue que esa vaina de verdad si tuviera ese don y nos Y hay algo que es algo para hablar más adelante, pero hay energías y hay entes que tienen ciertas fuerzas. Uno para mover puertas, otros para cargar objetos, otros para accionar cosas. Por ejemplo, no es la misma energía en la cual prende un televisor solo. O sea, ¿alguna vez les ha pasado que el televisor se prende sin estar conectado? A mí me pasó fue con un radio que había en la cocina de la casa, que yo siempre la mantenía en rock, en emisoras de rock. Y el único que escuchaba salsa en mi casa era mi hermano, pero a él lo habían recién matado hace casi un año. Y esa grabadorcita yo siempre la mantenía en rock, ¿cierto? Cuando arreglaba la cocina empezó a poner la emisora rock. Cuando una vez por la medianoche, hace 2, 3 de la mañana, se prendió esa vaina sola y en una emisora de salsa. Y mi mamá me gritó desde la pieza de ella, apague esa vaina hasta ahora, es hora de hacer bulla. Yo, pero yo no soy, yo estoy aquí en la pieza. Claro, fuimos a revisar, obviamente nadie más había prendido esa vaina. Y a todo volumen en una emisora de salsa. Lo que pasa es que son energías y ahí me ha pasado. Yo tenía un televisor de esos blanco y negro grandes de patas, yo no, y me dijeron desconéctelo, porque ¿cierto? Anteriormente teníamos esa costumbre de que si se va la luz, entonces si vuelve se sobrecarga, ¿ves? Claro, lo desconecté, normal. Cuando de un momento a otro se prendió solo. Se prendió solo. Y miramos el cable no está conectado. Pero era de bulbos, de los viejos, blanco y negro, grandes. Eso pasaba mucho ahí. Pues eso tenía Pero explicado. sí, lo que pasa es que él guarda una energía estática.
¿cierto? Y él sí se prende sin Pero se prendió solo y no era para que esa energía solamente queda para, digamos que si mucho era 1 minuto, si mucho, ¿sí? No, ese se quedó por mucho tiempo, por decirlo así, se quedó 5 minutos prendido. Bueno, eso es otro tema, que es cómo empezar a desmentir todas las cosas. O sea, cómo desmentir los eventos fantasmales, cómo se desmienten apariciones, esta clase de encuentros cercanos pues, con otras energías. Pero yo creo que para eso es precisamente lo que es esta parte del programa que estamos haciendo, es nuestra experiencia propia. Pues es esperar también ver qué más personas aportan a este tema, nos dicen qué experiencia han tenido para que vean que sí es realidad los fantasmas, las energías. Exacto, sí. También están los tienen pruebas y videos, mándennos. Sí, también ahí también cabe la posibilidad de los escépticos, hay gente que no cree, hasta no ver. Por ejemplo, sí, es verdad. Sí. Por ejemplo, los fantasmas, pues muchos les dan explicaciones de corrientes de aire, incluso situaciones mentales de la persona. Por ejemplo, el escuchar esas cosas a veces también es ciertos delirios. Porque unas personas son más, digamos que susceptibles a que sean poseídos que otros no. Después les cuento una historia que a mí me tocó ver ya 2 exorcismos. Sí. Exorcismo. Está bueno eso. Es delicado, pero es delicado. Totalmente es una cosa delicada. ¿Usted ha jugado con la tabla Ouija? No, jamás en la vida, a pesar de que soy metalero, digamos, este sonido. Nunca me ha gustado. ¿Qué es lo más satánico que usted ha hecho siendo metalero? Recuerdo que algo muy pelado que se hacía, no voy a profundizar mucho en eso, pero algo de pelado que se hacía era los llamados pactos de sangre. Es muy oscuro, realmente hacer un pacto de sangre no es cualquier cosa. Porque, ¿qué consiste? Es amarrar tu energía a la energía de otra persona. Es que yo pensé que Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se cortaban y se dan la Se mano? cortaba y básicamente se leía un tipo de promesa que si recordamos mucho las promesas y más cuando son promesas de sangre, son promesas muy delicadas, son energías muy pesadas que se manejan y es peligroso realmente amarrar tu energía a la energía de otro, porque si esa persona llega a fallecer y tu tacto es de muerte, estás destinado a verte con ella. Sí o sí, y si han escuchado casos, he escuchado gente. Pero sí se cumple eso. Sí se cumple realmente. He visto personas enfermar terriblemente. Porque algunas personas, ¿qué opina Jorge? Es un caso es brujería, o sea, podría entrar dentro de este tema paranormal realmente, porque la brujería. Lo que pasa es que son cosas es paranormal. Y el pacto me parece que es un pacto de brujería. Son cosas de, por decirlo así. Mucha gente cree que hay brujería, solamente brujería y ya. Hay brujería blanca y brujería negra. Yes. Son 2 clasificaciones y eso es para ahondar mucho más. Eso es una forma, porque hay brujería roja también. Hay muchos colores. Pues en realidad, pero varios colores, no sé. Inclusive, he tenido la oportunidad de ver y charlar con... Están haciendo un ritual satánico acá, lo puedo ver. ¿Qué color es? No, he tenido la oportunidad de ver un brujo bueno, un brujo magia blanca contra varios brujos blancos. ¿Cómo es? ¿Con varitas? No, ¿sabes qué, hombre? ¿Qué? No, ahí nos tocó y fuimos a coger mangos, pues ya estaba muy tarde, eran 5:30 de la tarde. Ajá. Es móvil porque quedan 2 minutos. Bueno, la historia es la siguiente: nos cogió el agua y él nos dijo: venga, quédese acá. Muchachos, a la medianoche es muy posible que pase algo. Nosotros quedamos, pues no le creímos. ¿Qué pasa? Algo mismo delante de ustedes. Bueno. La cosa es la siguiente: eran las 12 de la noche aproximadamente, entre las 12 y 12 y cuarto. Esa cámara está acá. Empezaron a ver, esa cámara murió. Empezaron a pisar techo de zinc. Techo de zinc. Sí. Y empezaron a caminar, como haga de cuenta, como 4 o 3 personas, ¿cierto?
unos Uy, palos. paro, no, chingada. Entonces, el que nos metió en la casa, llegó y nos hizo con una tiza, nos redondeó y dijo, no salgan de ahí, no se salgan de ahí, sí, así mismo, no se salgan del círculo, normal. Listo. Él no sé qué hizo, él se fue para la otra pieza, él oró, hizo una oración ahí, la verdad no me acuerdo bien exactamente las palabras, pero él dijo unas palabras que no eran en español, y de un momento a otro se fueron. Nosotros abrimos la ventana y vimos que ellos caminaban literalmente en el aire. Yo quedé como que, Papi, usted es de muy joven consume drogas. Mentira, pero Yo quisiera esos hongos. Uy, es que usted ha visto unas cosas tan Toma, toma, raras, Sí, eso está brutal. Pues para terminar por el lado mío, yo quisiera contar muy rápidamente de que las brujas existen y si te hacen trenzas realmente. ¿No se le han hecho trenzas? Sí, alguna vez en el pueblo en San Vicente del Ferrer cuando iba a visitar a mi abuela. Aquí la siguiente pero yo pensé que nada más lo hacían a los vecinos. me levantaba con los cabellos llenos así enredados, chimba de trenza. Oiga, pero ¿por qué hay Entonces, si te una quedas selección tan rara? hacer trenzas, van No, marica, Las imágenes de los caballos también hacen llenas de trenzas. puras trenzas y no, parce, ¿sabe qué? Y a veces veía de la noche como las sombras, como que se partían, raro. Raro. Qué loco, qué loco. Era raro y no me drogaba en ese entonces. Oiga, hablamos más de 20 minutos, este video duró 30 minutos. Bueno, muchachos, Así. este tema está muy bueno. Sí, no, está muy bueno, muy largo y eso que quedaron ahí subtemas por hablar, quedaron por encima el tipo de apariciones que hay. Está lloviendo. Bueno, no siento más y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Perro Morado y divirtiéndonos como siempre con buena polémica y buenos temas. Nos vemos la próxima. ¿Algo para concluir este tema e invitarnos a la próxima? Que hay que continuar con ese tipo de tema. Esperamos parte 2, parte 3. Con sus historias. Con sus historias, claro. Historias espeluznantes. Ustedes saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos. Nos pillamos.